No soy una experta haciendo vlogs, pero creo que con la práctica iré aprendiendo más. Espero que pues puedan ver un poquito acerca del proceso y de mi vida como ilustradora freelance y que les guste. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante. En un video anterior ya les había explicado cómo poder empezar a ser un ilustrador, qué cosas hacer y cómo empezar como a dibujar y aprender a hacer eso. Pero ya una vez que sabes a que te quieres dedicar a ser ilustrador, eh, tienes que ver la manera en cómo vas a empezar a hacer todo este proceso de de ser un ilustrador freelance o trabajar en una agencia. Y pues yo les quiero compartir mi experiencia. Yo nunca he trabajado con agencias desde que empecé. Siempre trabajé freelance, es decir, por mi cuenta, haciendo trabajos para clientes, para pequeñas empresas y con mis proyectos personales como los calendarios y mi tienda Etsy. Entonces, yo no tengo experiencia para trabajar con agencias, no sé cómo es. Sé que hay ilustradores que lo han hecho, pero creo que, bueno, tal vez limita un poco tu, tu, el trabajar con una agencia puede llegar a limitar eh, la facilidad de aceptar o rechazar un trabajo, al igual que el control que tienes sobre tus tiempos. Y bueno, al trabajar como freelancer, eso es algo muy importante. Así que para mí, hasta el momento, la verdad es que me ha funcionado muy bien. Ahora yo les quiero dar algunos tips y consejitos para todos aquellos que quieren dedicarse a la ilustración freelance. ¿Qué tienes que saber? Si quieres ser un ilustrador freelance o trabajar por tu cuenta, tienes que saber que además de ilustrador, vas a tener que encargarte de la publicidad, de contestar correos, de editar tus imágenes, de hacer cotizaciones si quieres hacer productos, de hacer compras de materiales y de muchas otras cosas. No solamente vas a ser ilustrador. Es cierto que la parte más bonita o lo que más nos llama la atención, o a veces vemos en los Instagrams de muchos ilustradores que están pintando o pensamos que se la pasan pintando todo el día, y la verdad es que no es así. Como ilustradores, ya con un tiempo dedicándonos a esto, la verdad es que a veces o hay días que no queda tiempo para dibujar porque estás muy ocupada haciendo otras cosas o manejando otros asuntos. En mi caso, la verdad es que cuando estoy atendiendo pedidos de clientes, a veces sí estoy dibujando, pero son cosas de clientes y no siempre tengo libertad creativa en esos proyectos. Entonces, a veces, aunque lo hago bien, lo hago con gusto, pero no lo hago con tanto gusto como si hiciera algo de mi propia inspiración. Por ejemplo, ahorita estoy eh, practicando con el gouache, estoy aprendiendo acuarela también porque me gustaría hacer estampados en telas. De hecho, ya tengo mi tienda en estampados y muchos proyectos que tengo. Entonces, cuando estoy haciendo eso, la verdad es que me gusta, me encanta hacerlo, es como un hobby. Pero cuando estoy trabajando con clientes, pues me detengo un poquito y dejo de lado mis proyectos personales. Entonces, tienes que saber eso, ¿no? Que no vas a estar dibujando todo el tiempo. Sé que esa es la parte más bonita y lo que más quisiéramos hacer, pero no todo es dibujar, pues. Ahora, si tú quieres empezar a ser ilustrador, el primer punto sería que crees una galería con todas tus ilustraciones o con fotos del proceso o de tus ilustraciones en un escritorio, o de cómo las usarías, cómo decoran un espacio. Y para eso puedes utilizar las redes sociales, ya sea una página en Instagram o en Facebook o en Twitter, o utiliza alguna plataforma como Behance o como Flickr, algo para compartir fotografías. Entonces, usa el link de tu cuenta o de tus redes y compártela con tus amigos, con tus familiares, para que todos sepan que te quieres dedicar a la ilustración.
Entonces de ahí también esto va de la mano con el segundo punto, que es hacerles saber a los demás que vas a trabajar como ilustrador, que quieres ser un ilustrador. Diles, yo me quiero dedicar a esto es lo que voy a hacer, quiero trabajar de esto. Quizás ahorita tú tienes un trabajo de medio tiempo, no sé, estás trabajando por tu cuenta en otro asunto. Entonces, ¿quieres llegar a vivir de la ilustración? Tienes que dárselo a conocer a tus familiares, a tus amigos y a toda la gente. En el tercer punto, trabajar con clientes. Ya conforme tu galería vaya creciendo y te vayas dando a conocer, quizás lleguen tus primeros pedidos, quizás al principio alguien que te diga, hazme esto, hazme un trabajo así, o quiero que me hagas este proyecto. Si tú lo quieres hacer, adelante. Si te sientes cómodo con lo que te están pidiendo, hazlo y poco a poco vas a ir ganando experiencia. Esa es la primera manera, digamos, de empezar a trabajar ya como un ilustrador freelance. En segundo lugar, puede ser que también quieras empezar a trabajar con empresas, y si quieres que sean empresas grandes, yo te recomiendo que mandes mensajes directos a las cuentas sociales de las empresas con las que tú quieras trabajar. Hay muchos ilustradores que mandan mensajes directos a empresas como editoriales, revistas, libros para niños, o personas que tú sepas que utilizan la ilustración de algún modo. Tú dices, yo quiero trabajar con esa empresa, mándales un mensaje directo, mándales el link de tus redes, de tus ilustraciones, de tu galería, y vas a ver que puedes encontrar a alguien que te conteste. Quizá no todos te van a contestar los mensajes, pero hay más probabilidad que te contesten un mensaje directo en Instagram a que te contesten un correo que se va a perder entre toda la bandeja de correos de una empresa. Así que ese es otro punto. El siguiente punto, en tu galería también debes meter fotos de tus proyectos personales, cosas en las que estés trabajando, como te decía, cosas que te inspiren, si estás haciendo ilustraciones de, no sé, de maternidad, de niños, dependiendo de las ilustraciones que tú hagas. Así que sube tus colecciones, sube tus videos, todo lo que tengas para subir, compártelo. Otra manera de trabajar como ilustrador freelance es participar en ferias o en bazares de artesanos o de ilustradores. En México hay muchísimas, en muchos estados de la República se hacen ferias. Investiga en tu ciudad, participa en estas ferias de vez en cuando, vende productos con tus ilustraciones, puedes buscar lugares donde te impriman ya sea tus impresiones o láminas de tus dibujos, pines, tazas, playeras. Si no encuentras quizás en tu ciudad un lugar, checa Mercado Libre. Yo en Mercado Libre he encontrado empresas que se dedican a imprimir productos como tazas y playeras y vasos, etcétera. Y la verdad es que los dan a muy buen precio, así que si eres de México te recomiendo. Y si eres de otros países, pues también hay muchos lugares donde puedes imprimir. En el siguiente punto o consejo que puedo darte es que cobres siempre lo justo, dependiendo del tiempo, la experiencia que llevas y los materiales también que utilizas, que no sea ni tan poquito que casi que regales tu trabajo, ni demasiado como para alguien que apenas va empezando. También debemos ser razonables. Todos cuando empezamos quizás empezamos a cobrar muy poquito, comparado con lo que ahora cobramos. Por ejemplo, yo recuerdo que mi primer venta en Etsy era un calendario y lo vendí creo que a $5 el calendario descargable. Pero yo estaba súper contenta con esa venta, y mis primeras ilustraciones personalizadas las vendía a $30, que son casi 600 pesos mexicanos, y era muy poquito comparado a lo que ganaban otros ilustradores, pero la verdad es que yo estuve muy contenta ese tiempo y todo el tiempo en que estuve trabajando y empezando, y a ver que la ilustración estaba teniendo sus frutos. Y pues hoy en día ya con otros materiales, con más experiencia, también con mejoras en mis dibujos, porque mis dibujos han mejorado desde que yo empecé.
pues ahora puedo cobrar un poquito más. Entonces siempre hay que ser justos con lo que uno va a cobrar y sobre todo, y muy importante, nunca trabajen de gratis. Es más, si se puede, cobren adelantado. Yo he escuchado a muchos ilustradores que hay incluso empresas que les tardan en les tardan en pagar meses. Hacen un proyecto y están esperando su paga por meses y no les pagan o tienen que estar llamando, tienen que insistir, hacer presión. Y la verdad es que no es justo. Yo cuando empecé me pasó en algunas ocasiones, como un par de ocasiones en que me pidieron, ay, un boceto y quiero esto y así, y yo lo empecé a hacer y no cobré antes, lo mandé y no me pagaron. Y bueno, me quedó ahí el mal sabor de boca, pero de ahí yo empecé a cobrar por adelantado siempre. Y créanme que quien quiera su trabajo y lo valore y lo aprecie, va a pagar por adelantado, no importa. Va a confiar en ustedes y así que pueden cobrar por adelantado. Yo se los aconsejo porque así se evitan de problemas, o pueden cobrar la mitad al principio y el otro 50% antes de entregar, no después de entregar porque luego no te lo pagan, antes de entregar. Bien, el penúltimo punto es abrir una tienda. También esa es una excelente manera de trabajar como ilustrador freelance. Abre una tienda ya sea en Etsy. También puedes abrir una tienda. Aquí en México está esta plataforma Kichin. Hay quienes incluso venden sus ilustraciones y productos en Amazon, o hay diferentes plataformas. Realmente no estoy muy familiarizada con todas. Yo soy fiel a Etsy desde que empecé. Abrí mi tienda en Etsy y de ahí sigo. No tengo muchos años, pero a mí me ha funcionado. Entonces abre una tiendita online y vende tus productos no solamente de manera local, sino que extiéndete y véndelos a todo el mundo. Y por último, otra manera en que puedes trabajar como ilustrador freelance es escribir un libro o una novela gráfica con ilustraciones, historias, ya sea de tu propia vida o historias ficticias, cosas que tú quieras compartir. Si tienes dones de escritor, también puedes aprovechar este don para compartir tus ilustraciones. A la gente les encantan los libros ilustrados. Entonces, esa es otra manera en que tú puedes empezar a ser un ilustrador freelance. Y espero que les haya gustado todos estos consejos y que les sirvan también, sobre todo. Y pues nada, ojalá que hayan disfrutado este pequeño vlog y nos vemos en el siguiente video. Quiero estar subiendo más videos de procesos de ilustración, quizás algunas texturas, algunas cosas que estoy haciendo también, practicando con gouache. Espero que les haya gustado, que les hayan servido los consejos. Muchas gracias por ver el video, por suscribirse, por sus likes. Déjenme en sus comentarios qué les gustaría que yo subiera en el canal. Y también los invito a seguirme en mis redes sociales que dejo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa. Y hasta el siguiente video.